Amén, mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos para hoy? Eh, Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy violentos, donde el narcotráfico está haciendo de las suyas, en donde el narcotráfico, hermano, está destruyendo familias completas, ciudades completas. Pero ¿por qué pasa esto, hermano? Bueno, la respuesta es simple y clara, hermano. Las familias han sacado a Cristo, han sacado a Dios de sus hogares. Entonces ya no hay temor, no hay conocimiento de la verdad, no hay conocimiento del Dios verdadero. Y entonces la gente empieza a vivir a su manera, ¿no? Como mejor le parece. Y vienen tiempos bien complicados por lo que estamos viendo, ¿cierto? Y justamente de eso es lo que yo quiero hablar hoy día, de los tiempos difíciles para el cristiano, de los tiempos en que nos damos cuenta, hermanos, que somos débiles, que en realidad no son muchas cosas las que nosotros podemos controlar, o por no decir nada, y debemos confiar en nuestro Padre, en nuestro Dios, ¿cierto? Y ese es el tema hoy día. Vamos a hablar un poco de la oración igual, no siendo un hombre tan bueno para orar, hermanos, pero sí con el anhelo de llegar a la altura del varón perfecto que es Jesús, ¿cierto? Quien era alguien perfecto en la oración, alguien que buscaba de Dios todos los días, todas las noches. Es allí donde él encontraba su fuerza, porque sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto? Pero también sabemos que fue 100% hombre. Bien, vamos a orar para comenzar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este día maravilloso en que podemos compartir tu palabra, Señor, y podemos conversar de las verdades de tu evangelio, de tu iglesia, Rey. Gracias, Padre, por la radio. Dios, te ruego que la bendigas, Señor, que uses este medio, Señor, para proclamar tu verdad, Señor, para engrandecer tu nombre, Rey. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, como siempre, cada tema que hablamos tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios, ¿cierto? Y bien, para eso vamos a ir a la palabra de Dios que está en Lucas 11:1. Y dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La verdad es que a Jesús en ninguna otra parte aparece que, no sé, que los discípulos le dijeran: enséñanos a hacer milagros, enséñanos a sacar demonios, sino que aparece esto: enséñanos a orar. De seguro Jesús era alguien totalmente distinto al momento de escucharlo orar a él, distinto a lo que ellos habían oído, ¿cierto? Y quiero hacer una diferencia, hermano, porque hay distintos tipos de oraciones, y hay oraciones que en realidad son simplemente para ser, lo hacemos para ser vistos, pero no debemos tener ese tipo de oración en ninguna parte, aunque estemos en la intimidad, aunque estemos con gente. Debemos orar como si nuestro Padre estuviera escuchándonos. En Mateo 6, del 5 al 8 dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bien, ese texto, hermano, está antes de la oración modelo, ¿cierto? Que le llaman, que es la oración del Padre Nuestro. Pero debemos preguntarnos, hermanos, como cristianos, ¿por qué debemos orar? ¿Qué es lo que nos lleva a la oración? ¿Qué es lo que encontramos allí en la oración con nuestro Padre? ¿Qué es lo que encontraba Jesús cuando él oraba con el Padre? Y la respuesta la tenemos en Isaías 42:1, que dice: miren a mi siervo, al que yo fortalezco, eres mi elegido, quien me complace, he puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. Miren a mi siervo, al que yo fortalezco. ¿Quiénes son los que buscan fortaleza, hermano? ¿Los fuertes? ¿Los valientes? Somos los débiles. Somos los que tenemos miedo. Los que sabemos que en Dios, solo en Él, podemos encontrar la fortaleza para enfrentar cualquier dificultad en nuestra vida. Es lo que hizo Jesús cuando tuvo que enfrentar la cruz. Fue donde el Padre a orar. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces hay un tema con respecto al ser humano que tiene que ver con nuestra debilidad, que tiene que ver con el orgullo del ser humano. Porque díganme, hermano, ¿a quién se reconoce débil? ¿O a quién le gusta que lo reconozcan un ser débil? Lamentablemente, hermanos, si en Cristo no reconocemos esto, jamás buscaremos en oración a nuestro Padre, como lo hizo Jesús. Capaz que lo hagamos, pero lo hagamos de forma monótona, automática, porque hay que hacerlo. Pero la verdad es que cuando vamos a orar en el nombre de Jesús, allí está nuestro Padre, para consolarnos, para animarnos, para darnos fuerzas en los momentos difíciles. Jesús dijo en Juan 15:5, dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuántas cosas en nuestra vida las hemos separado de Dios? ¿Cuántas decisiones no tomamos y no se las consultamos a Dios? Aún ir de vacaciones, salir a algún lugar, debemos consultarle a Dios. Y Él nos dará respuesta. Nosotros tenemos un mal concepto del hombre de Dios, hermano. Creemos que es un hombre fuerte, que conoce la Biblia. Pero fíjate que aquel que ora al Señor, ora porque reconoce que es débil, porque reconoce que a veces hay temor en su vida, porque reconoce que a veces hay dudas en nosotros, porque es nuestra naturaleza, hermano. Pero esa naturaleza, hermano, la rendimos delante de Dios en medio de la oración. Dios no anda buscando hombres fuertes e inteligentes y capos. Dios anda buscando gente débil, que sabe, que reconoce que sin Él no es nada, que sin la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo no es nada.
Y eso es lo que le molesta al ser humano. Eso es lo que el ser humano no quiere reconocer. Que sin Dios no somos nada. Nos creemos fuertes. Nos creemos superhombres. Pero yo te hago una pregunta hoy día. Cuando tú te enfermas, ¿te puedes sanar a ti mismo? No, ¿verdad? Entonces somos débiles. Solo Dios, solo Jesucristo de Nazaret es el único fuerte, el único héroe de la película. ¿Por qué digo, hermano, que tenemos un mal concepto de los hombres de Dios? Es cosa de leer la Biblia, hermano. Fíjate cuando Samuel va a escoger a David. ¿Quién pensaba Samuel que Dios iba a escoger? A los guerreros fortachones. A los que tenían experiencia en la guerra. Pero fíjate que cuando Samuel llega a la casa del padre de David, él va desde el mayor hasta el menor y David no estaba allí. Y se suponía que dentro de esos 7 estaba el elegido de Dios y no estaba. Resulta que era David un pastor. Claro, hoy día tenemos un concepto muy diferente al hablar de un pastor, ¿cierto? Pero un pastor, hermano, no era muy bien mirado en ese tiempo. Y aparte David era un hombre joven, súper joven, era un niño. Y Dios escogió a ese niño para derrotar al más fuerte de sus enemigos. ¿Pero por qué? Para que nadie le robe la gloria a Dios. No es que David era fuerte. No es que David tenía la inteligencia. Dios se la puso allí cuando Samuel lo ungió y lo llenó de poder, dice la palabra. Dice en primera de Samuel, dice 16, en el 12 dice, Jesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. ¿Era David fuerte? ¿Era David un santo? ¿O Dios lo llenó de poder? El ser humano siempre se ha creído fuerte e inteligente, capaz, invencible y bueno, sin pecado. El ser humano que no tiene a Cristo no ve su pecado. No, yo lo hago todo bien, todo perfecto. ¿Quieres ver al verdadero David? ¿Quién era realmente David? David pecó con Betsabé. Muchos nos gusta reflejarnos en David. O cuando leemos David, las victorias de David, decimos, ese soy yo. Pero no queremos ser como David cuando él peca, ¿cierto? Después que David pecó con Betsabé, luego de eso David se dio cuenta cuánta debilidad había en él. Se dio cuenta de que sin Dios no era nada. Porque eso somos sin Dios.
Nada. Absolutamente nada. Tú puedes ver hoy, en la actualidad, cuánto ha progresado el mundo. Pero dime tú, ¿cómo está el mundo? Lleno de drogas, lleno de egoísmo, guerras, peleas por todos lados. El hombre no entiende que sin Dios, que sin Jesucristo, sin su sacrificio y la resurrección, nada podemos hacer. Porque la vida, hermanos, la vida comienza cuando Jesucristo se posa, cuando el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Antes de eso nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Puede un muerto hacer algo? Si tú ves a alguien muerto en el piso y tú le hablas, ¿puede hacer algo? ¿Se puede levantar solo? Pero esto es lo maravilloso del Evangelio, hermanos. Que siendo hombres débiles, hombres incapaces de nada bueno, Dios envió a su Hijo. Y lo envió para darnos vida, porque el único que nos puede dar vida por medio de su palabra es Jesús. Y no te va a cobrar por eso, es gratuito. Es un regalo de Dios, es un don de Dios para el ser humano. Pero somos tan débiles y torpes que rechazamos ese regalo, hermano, que nos muestra nuestra debilidad, pero también nos muestra el gran, pero gran amor de Dios por nosotros. Mira, este es el verdadero David. Un hombre en el cual habitaba el pecado y la amargura y la tristeza luego de pecar. Porque el pecado, hermano, así a simple vista, parece tan bueno, pero lo único que logra es mostrarte cuán débil y torpe somos. Salmo 38 del 3 al 8 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas. A causa de mi locura estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Dónde quedó ese David victorioso, fuerte? Dios puede cambiar nuestras vidas miserables y transformarlas en una vida. Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, si este mundo te está llenando de desesperanza, no mires el mundo. Míralo a Él. Mira a Jesús y verás cómo Él puede cambiar tu vida. Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Era un hombre que lloraba todo el día. ¿Por qué? Porque se dio cuenta
lo miserable que era al fallarle a Dios, al pecar en contra de Dios. No, hermano, no existen los grandes hombres de Dios. Esos grandes hombres que dicen que son grandes hombres, son hombres débiles que se dan cuenta de su debilidad y buscan a Dios día y noche por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de la iglesia. Porque saben y descubrieron que allí sí hay esperanza. En nuestro Dios sí hay esperanza. Fuera de Él no hay nada. Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿cómo sería su vida si Cristo no estuviera en Él? Dice 2 Corintios 4 del 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro, hermano. No somos la octava maravilla. No somos nada sin Dios. Solo Él. Solo Él es. Por eso Dios dice, yo soy el que soy. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice que si Cristo no estuviera en su vida, Él estaría atribulado y angustiado, pero como está Cristo, dice, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es por eso que debemos buscar de Jesús, buscar en la oración, buscar en su palabra. ¿Cuánto tiempo oras a Dios? ¿Cuánto tiempo lees su palabra? Porque solo allí encontraremos la fuerza, porque de lo contrario andaremos angustiados, desesperados. Creeremos que Dios nos dejó, nos veremos destruidos. Pero si tú buscas a Dios en medio de la oración, aún en medio del dolor, Él te fortalecerá. Nos reconocemos como hombres débiles, pecadores, necesitados de la gracia y el poder de Dios para vivir nuestra vida. ¿O creemos que como ya llevamos tantos años en la iglesia, estamos listos? Jesucristo nos dejó listos para ir al cielo. Pero eso debe transformar nuestras vidas. ¿Y de qué manera, hermanos? Llenándonos de actividades. No necesariamente. Primeramente, llevándote a la oración, llevándote a los pies de Jesús, llevándote a una dependencia total de Dios. Tus últimas decisiones, ¿quién las tomó? ¿Tú o Dios? La palabra es tan clara en cuanto a nosotros, hermanos. Nosotros somos una máquina, hermano, para pecar. Fallamos en todo. Pero cuando Él aparece, todo cambia. La Biblia muestra la debilidad del hombre ante el pecado, la debilidad ante las enfermedades, pero también muestra la fortaleza que hay en Él, en su poder, en la cruz de Jesús y su resurrección. Es por eso que Él es nuestro Salvador. ¿No conoces a Cristo? Quizá hoy día tú estás viviendo sin esperanza, sin ganas de vivir.
y ves las noticias y todo mal, pura violencia. Ven a Cristo. Él nos cambia. Él puede cambiar este corazón oscuro. Segunda de Corintios 12, del 8 al 9 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira, hermano, si tú estás en una iglesia o estás escuchando a un predicador que solo habla de las cosas buenas que él ha hecho y no habla de sus errores, huye de allí. Porque el verdadero siervo de Dios se gloría en sus debilidades, porque son esas debilidades las que Dios mismo produce para que vayamos a sus pies, para que seamos dependientes de Él. Hoy en día hay mucha gente, hermano, que lo que busca es engrandecer al ser humano. Es engrandecer al siervo de Dios. Hermano, yo no quiero engrandecer ni mi nombre ni el de la iglesia, quiero engrandecer un solo nombre. Y su nombre es Jesús. Si hay algo bueno en nuestras vidas, es solo Él. Y si hay algo malo en nosotros, somos nosotros. Es por eso que es necesario venir a Jesús. Mira, cuando después que se posó el Espíritu Santo en Pedro y en los apóstoles, y Pedro tenía el poder de sanar con Juan. Dice la palabra que la sombra de ellos sanaba a la gente. ¡Wow! ¡Qué poder! ¿Es de ellos? ¿Son ellos los fuertes? ¿No fue Pedro el que negó a Jesús? ¿No fue Juan el que se quería sentar al lado de Jesús, queriendo apitutarse como todo ser humano? Hombres débiles, que en el poder de Dios... Mira lo que dice Hechos 3 del 11 al 16. Porque muchos exaltan al hombre, al ser humano. Dios te quiere usar para sanar, Dios te quiere usar para esto, Dios te quiere usar para esto otro. Sí, Dios nos quiere usar, pero la tarea principal es la salvación. La salvación viene solo de Dios. Y todo lo demás viene de Dios también. Pero lo primero es la salvación. Mira lo que dice Hechos 3 del 11 al 16 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué le está diciendo Pedro a la gente?
pongan los ojos en nosotros. ¿O está diciendo, ay, no somos nosotros? Es por la obra de Cristo en la cruz que Dios nos perdonó y nos hemos reconciliado con Él. Y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y el poder de Él es el que lo sanó, no nosotros. Entonces, hermano, qué ridiculez más grande exaltar al ser humano, cuando el único que merece ser exaltado es el nombre de Jesús. Todos los demás, hermano, somos simplemente administradores del don de Dios. Entonces no tenemos de qué jactarnos, hermano. No debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. No debemos olvidar quiénes éramos. Si la diferencia que hay hoy en día, hermano, es solo que Cristo está en nuestras vidas. ¿Quién? ¿A dónde iremos, hermano? Como le dijo Pedro a Jesús, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? Hermano, cuando estamos angustiados, necesitados, cuando estamos mal, cuando nuestra fe anda al revés de lo que le debería andar, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Con quién deberíamos hablar? Con Dios. Pero también existen los hombres de Dios, quienes te pueden ayudar, quienes te pueden animar y poner nuevamente en el camino de la fe. Pero si tú no le pides consejo a nadie, si tú no oras, si tú no lees la Biblia, adivina quién te va a aconsejar. El mundo. Y el mundo te va a sacar de la iglesia. Porque el mundo no te ama. Jesús te ama. La iglesia te ama. El mundo no. Hay alguien allá arriba, hermanos, que en este minuto está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Y su nombre es Jesús. Pero ¿sabe? A Dios no le agrada a la gente hipócrita, no le agrada a la gente que por fuera pareciera que todo está bien. Pero por dentro, a veces nosotros nos estamos muriendo, hermano. Y es allí donde tenemos que aferrarnos a Él. De seguro, el que produce ese sufrimiento es Él mismo. ¡Wow! ¡Qué locura, hermano! Así es el amor de nuestro Padre. Porque quiere que sus hijos se aferren a Él. Porque solo en Él hay vida. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay alegría. Solo en Él hay gozo, hermanos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿No has hecho lo que Dios te ha mandado? ¿Le estás fallando a Dios? Somos débiles. Ve a los pies de Dios y Él sí que te hará fuerte. Pero no para que no andemos jactando de nuestra fuerza, sino que para que andemos dándole la gloria a Él, si es que estamos en pie, si es que hemos permanecido en la fe. No, hermanos, no existen los hombres fuertes y grandes de Dios. Spurgeon, el gran predicador, el príncipe de los predicadores, vivió su vida en una gran depresión. ¿Pero qué hizo?
descansaba en el poder de Dios. No hay hombres, hermanos, que sean héroes. Hay un solo héroe en esta historia. Y su nombre es Jesús. ¿De qué nos podríamos jactar? Si todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia, si todo lo que somos lo hemos recibido por gracia, ¿podremos jactarnos delante de alguien y decir, oye, yo soy así, yo hago esto otro? No, hermano. Le damos la gloria a Él. Ven a Cristo. Sí, tú pecador, tú que rechazas y odias el Evangelio, porque hoy Él te puede perdonar y puede cambiar tu amargura en un baile glorioso a Él. No, no hay hombres que sean héroes. Hay un solo héroe, su nombre es Jesús. Hay uno solo que tiene fuerza. Por eso nosotros descansamos en la fuerza de su poder, no en nosotros, hermanos, si nosotros no tenemos nada. Se nos enferma un hijo, ¿y qué podemos hacer? Llevarlo al médico. Y aún allí, solo Dios te puede sanar. Solo Dios puede usar un doctor para sanarte. En su última predicación, Charles Spurgeon dijo unas palabras que son muy decidoras de sí y de Él, de Dios. Y dijo, si usan el ropaje de Cristo, lo hallarán tan manso y humilde de corazón que encontrarán descanso para sus almas. Él es el más magnánimo de los capitanes, entre los príncipes más escogidos. No ha habido nadie como Él. Le encontraremos siempre en lo más duro de la batalla. Cuando sopla el viento frío, siempre irá por el lado más desolado de la montaña. La parte más pesada de la cruz siempre descansa sobre sus hombros. Si nos invita a llevar una carga, Él también la lleva. Si hay algo lleno de gracia, generoso, amable y tierno, espléndido y con amor en abundancia, lo encontraremos siempre en Él. Su servicio es vida, paz y gozo. Oh, que tú pidieras entrar a su servicio de inmediato. Que Dios te ayude, hermano, a unirte a sus filas bajo el estandarte de Jesucristo. No hay lugar más esplendoroso. No hay lugar más lleno de vida que el reino de Dios, que la cruz de Cristo. ¿Queremos ser hombres y mujeres de oración? Dejemos de creernos los superhombres o las supermujeres de Dios y permanezcamos de rodillas frente al único Rey, orando, velando. Dejemos las caretas, hermanos. Dejemos la falsedad y mostrémonos como lo que somos, débiles, pecadores, para que Él nos cambie y nos fortalezca y nos llene de su paz, de su gracia, de su humildad, de su mansedumbre y de su eterno amor. En Él hay descanso, en Él hay alegría, en Él hay gozo real, en Él somos llenos, en Él somos completos, en Él hemos sido encontrados y ya no tenemos nada más que buscar en esta vida, más que a Él y servirle a Él. En esta vida y más allá, porque a Él le debemos todo. Estamos vivos gracias a Él. Hermanos, cuando actuamos bajo la falsedad, la hipocresía, eso nos cansa. ¿Sí? Yo sé que cansa porque viví
un tiempo bajo la hipocresía de la religión, diciendo que amaba a Dios cuando estaba lejos de Él. Eso nos deprime. El pecado nos deprime. El no ser sinceros con Él. El no hablarle a Él sabiendo que Él existe y nos está escuchando. Ven a Él, porque en Él hay descanso. Porque en Él el problema más grande, Él lo desaparece. ¿Y sabes cuál es el problema más grande que tenemos? El problema más grande que tenemos es con Dios. La ira de Dios está sobre este mundo. Pero Él ha determinado un tiempo y envió a su Hijo para darnos la oportunidad de ser perdonados, de ser reconciliados por la sangre de Jesús. Hoy el mundo está muy convulsionado, hermano. Es una locura prender la tele y escuchar tanta locura, hermano. Ver cómo a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo. Así está este mundo. Eso te va a llenar de desesperanza. Pero la palabra de Dios trae descanso a vuestra alma. Trae vida. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 11 del 28 al 30. Luego dijo Jesús: vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Quizás tú estás cansado y no encuentras descanso en este mundo. Quizás piensas que unas vacaciones renovarán tus fuerzas. Pero déjame decirte algo. Ese cansancio, esa falta de energía, de ganas de vivir, no es un problema físico, es un problema espiritual. Pero Jesús hoy te puede dar vida y le puede dar descanso a tu alma. Y te darás cuenta que solo en Él estaba lo que buscabas. Por tanto tiempo este mundo nos ha enseñado tanta estupidez, hermano. Tanto materialismo, tanta envidia que hay en nosotros a veces. Y si necesitamos una sola cosa: mira la cruz de Jesús. Mira cómo Él pagó y se puso en tu lugar para recibir el castigo, la ira de Dios. Porque te ama y quiere darte descanso. Quiere darte vida y una vida eterna junto a Él. Porque esa es la gracia de la vida eterna, el estar con Él. Y esa vida eterna puede empezar hoy. Hoy puede empezar. Si tú no le conoces y estás agobiado, no hayas que hacer. Ven a Jesús. Ven a Cristo. Si necesitas saber de Él, puedes llamarnos al más 569-68-688-521 y te hablaremos del único héroe de la historia, nuestro Señor Jesucristo, quien dividió los tiempos, el Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel
que te está llamando hoy desde la oscuridad a su luz admirable. Ven a Él. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano. Busquemos de Dios. Entreguemos nuestras cargas a Él. Dependamos de Él completamente. Queremos ser hombres de oración, mujeres de oración. Démonos cuenta quiénes somos nomás. Y nos daremos cuenta cuánta necesidad tenemos de estar de rodillas delante de Él, clamándole, pidiéndole que nos dé fortaleza, que nos dé inteligencia. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Entendemos que sin ti nada podemos hacer, Rey. Entendemos que la fuerza que hoy tenemos viene solo de ti, Rey. Que las veces que hemos caído eres tú mismo quien nos levanta, Padre. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, por tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, en Manantial Radio 107.9. Recuerden, todos los viernes de 19 a 20 horas, hermanos. Nos estamos viendo, que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.